a grabar entonces. Ahí estamos. Y bien, buenas tardes a todos nuevamente, a los que ingresaron también recién. El día de hoy vamos a ver entonces la unidad número 4 que tiene que ver con leyes de los gases. ¿Ya? Voy a apagar mi cámara para que no haya interrupciones con la conexión. Y la idea entonces es el día de hoy ver algunas situaciones que tienen que ver básicamente con algunas variables físicas, ¿ya? Algunas variables físicas que, ¿cómo se llama? Están asociadas a los gases y que uno las puede utilizar entonces para hacer algunos tipos de cálculos. ¿Ok? Bien, entonces partamos. ¿Qué es un gas? Según la definición que aparece en la diapositiva, el gas es un estado de la materia que adopta forma y volumen del recipiente que lo contiene. Es decir, no tiene forma definida como es el caso de un sólido. ¿Ya? Desde ese punto de vista, entonces, molecularmente hablando, el conjunto de partículas presenta un movimiento caótico o desordenado, me gusta más decir, y azaroso. ¿Ya? Y entonces se hace la comparación entre los tres estados de la materia, que son los que, digamos, los clásicos, los canónicos, que son el sólido, líquido, gas, ¿ya? Y está clasificado en función de distancia, interacción y movimiento. Y si ustedes pueden ver, para irnos a los extremos, entre un sólido y un gas, las distancias son cortas, mientras que en el gas las distancias son grandes. Prácticamente podríamos decir, en una situación ideal, ¿cierto? Que en un gas no hay distancia, o sea, no hay interacciones, porque para que haya una distancia, pues estamos hablando de las especies, debería haber una interacción. Y en un gas ideal, si recuerdan esto, en un gas ideal no hay interacciones. ¿Ya? Ahí dice débiles, grandes, pero en realidad estamos hablando de casi nulas. ¿Ya? ¿Y por qué casi nulas? Porque un gas ideal no existe, es ideal. Y luego entonces tenemos el movimiento que es muy restringido, de hecho el movimiento aceptado o estudiado en un sólido básicamente tiene que ver con la vibración de los átomos o moléculas que lo componen. En el caso del líquido se agrega un segundo movimiento que es que tiene que ver con la fluidez, que tiene que ver con la traslación, ¿ya? Y en el caso del gas, el movimiento es casi libre, y casi libre porque en el cuadro anterior dice que las interacciones son débiles, ¿ya? Y como decía al principio, estas interacciones son en una situación de un gas ideal, ¿ya? Vamos a ver en qué consiste esto. Las interacciones son nulas, ¿ok? Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Con respecto a las características, ¿cierto? Tenemos estas cuatro que son la fluidez, la difusión, la compresión y la resistencia. La fluidez es una propiedad que comparte con los líquidos, que es la propiedad de ocupar todo el espacio disponible, ¿ya? Y eso está asociado básicamente a, en el caso de los líquidos, está supeditado básicamente a qué tan viscoso es un líquido, ¿ya? La viscosidad, como modo de paréntesis en esta parte, la viscosidad tiene que ver con la capacidad de oponerse al movimiento normal, por decirlo de alguna forma, del recipiente que lo contiene, ¿ya? Eh, para que lo entiendan, si ustedes tienen un vaso de agua y un vaso de aceite y un vaso, no sé, de silicona líquida, ustedes pueden clasificar cuál es más o menos viscoso porque uno de los tres se va a mover menos, o va a poner más resistencia al movimiento y otro va a poner menor resistencia, ¿ya? Y así lo podemos clasificar, por ejemplo, agua, aceite y aceite de silicona entre el menos viscoso al más viscoso, por ejemplo. Esta propiedad es opuesta a la fluidez, ¿cierto? Y entonces los gases entonces comparten esta propiedad junto con los líquidos. ¿Ok? Después tenemos la difusión y dice que la difusión trata de la mezcla de un gas con otro debido al movimiento de las partículas. ¿Ya? La difusión también se puede entender como la necesidad, vamos a decir entre comillas, la necesidad del gas de ocupar
un espacio donde este no está, ¿ya? Y aquí existen ¿cómo se llama? Dos términos, la difusión, que es la que aparece acá, y la efusión, que tiene que ver con el paso de un gas a través de un espacio pequeño, un orificio puede ser, por ejemplo. Cuando a ustedes se les pincha un globo y el gas sale por ese orificio producto de la pinchadura, entonces a ese proceso, a ese fenómeno se le conoce como efusión. Después tenemos la compresión, ¿ya? Eh, como les decía, la fluidez y así también la difusión son propiedades que comparten con los líquidos, a excepción de que los líquidos solo difunden solo y solo si ambos son miscibles entre ellos, es decir, son capaces de mezclarse. En el caso de la compresión y resistencia, no, porque en el caso de la compresión los gases son comprimibles, mientras que los líquidos y los sólidos no lo son. ¿Ya? Y gracias a esta propiedad, entonces, nosotros podemos hacer algunas cosas interesantes con los gases. De hecho, yo creo que todos ustedes conocen, por ejemplo, los compresores de aire, que se usan para diferentes cosas, para inflar ruedas, para usar herramientas neumáticas y todo lo demás. Ahí tenemos una aplicación práctica de esta propiedad que tienen los gases y que lleva por nombre compresión. Y finalmente entonces tenemos la resistencia, que es la que se opone al movimiento de los cuerpos, ¿ya? Y esta se debe a la fuerza de roce y básicamente la resistencia en un gas es casi nula y estamos hablando de un gas real. ¿De acuerdo? Chiquillos, hasta acá hay alguna duda, alguna consulta, algo que quisieran acotar o algo que no les haya quedado muy claro. ¿No? Ok, sigamos entonces. Cuando nosotros hablamos de condiciones normales, ¿ya? Nosotros hablamos de Cn o también vamos a escribir acá, vamos a escribir Cn, P y T. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Condiciones normales de presión y temperatura. Cuando ustedes vean esto en un problema, ¿ya? Cuando vean esto en un problema de gases, entonces ustedes tienen que decir inmediatamente, ok, la presión es 1 atmósfera y la temperatura son 273 Kelvin, que corresponden a 0 Celsius. ¿Ya? Ahí vamos a explicar entonces la conversión entre una temperatura y otra, pero yo me imagino que ustedes ya la conocen. Entonces, tal como dice ahí, se denominan condiciones normales a las siguientes condiciones de presión y temperatura. Y estas entonces se establecen donde sea que ustedes lo lean con esa sigla, CNPT, ¿ok? No hay más que decir al respecto, vamos a la siguiente diapositiva. Y las propiedades físicas, porque en realidad la fluidez, la compresión y todo eso que vimos recién tiene que ver con eso, están asociadas o están descritas en función de esta teoría, que es la teoría cinética molecular. ¿Ya? Pero esta teoría, la gracia que tiene es que describe estos fenómenos en función de un gas ideal. Entonces, eso hay que tenerlo claro. ¿Ya? Este modelo dice, postula que las sustancias están constituidas por átomos y se agrupan en moléculas y que estas entonces se encuentran en constante movimiento rectilíneo y en todas las direcciones posibles. ¿Ya? Este movimiento va a estar restringido según el estado de agregación que tengan las partículas que componen a la sustancia, ya sea sólido, líquido o gas. El movimiento desordenado de las moléculas entonces provoca choques constantes entre ellas, ¿ya? Y con el recipiente que lo contiene. Y estos choques son elásticos. ¿Qué significa eso? Por eso yo les dije como primicia que esta teoría está basada entonces en situaciones ideales, básicamente en situaciones de gases ideales, ¿ya? Porque para poder explicar cómo funciona, la composición del estado de agregación, y en este caso vamos a hablar particularmente del gas, que es el estado que estamos estudiando, se estudia como si el gas fuera una esfera, una partícula esférica. ¿Ya? ¿Y qué significa entonces que un choque sea elástico? Un choque elástico, ¿ya? Para que lo entiendan, es una colisión en la que la partícula que choca con otra, o en su efecto, que choca con el recipiente que la contiene, no pierde energía. ¿Ya?
Por eso dice ahí que lo que quiere decir que mantiene la energía cinética, que es la energía del movimiento. ¿Ok? En una situación real, pues insisto, está descrito en función de una situación ideal. En una situación real los choques no son elásticos. ¿Ya? Sin ir muy lejos, si ustedes van a un juego de pool, donde tienen que pegarle a una pelota de hueso con una varilla, em, el choque entre la varilla y la pelota blanca se podría considerar eventualmente como un choque elástico, pero la, la, ¿cómo se llama? El choque entre la bola blanca y las demás bolas va haciendo que la bola blanca finalmente pierda energía y se detenga. Y lo mismo ocurre con las bolas que chocaron con los bordes de la mesa. ¿Ya? Eso es lo que ocurre entonces en una situación real. En una situación ideal es lo mismo que yo les acabo de explicar, pero imagínense entonces que al pegarle con la varilla a la bola blanca, esta nunca dejara de moverse. A eso se refiere un choque elástico. ¿De acuerdo? Al respecto, entonces, los choques de las partículas del gas con las paredes del recipiente que lo contienen son los responsables de la presión del gas. Y básicamente, por definición, la presión corresponde a la fuerza ejercida por las partículas gaseosas sobre el área del recipiente que la contiene. ¿Ya? Si nosotros tuviéramos que escribir una fórmula en función de la definición que yo acabo de escribir, sería entonces esto. ¿Ya? Y esta es la definición física de presión. La fuerza dividida por el área. La fuerza es como una magnitud vectorial y el área es como un escalar. ¿Ok? Y entonces, si tuviéramos que darle alguna unidad, bien, físicamente hablando, la unidad tendría que ser entonces Newton partido por metro cuadrado o Newton partido por centímetro cuadrado. Ya, bueno, esto está escrito en función de la fuerza y el área respectivamente. Ahí dice entonces que las colisiones son tan rápidas y elásticas, ¿ya? Que la energía total del sistema, en este caso el gas, permanece constante. ¿Ya? Es por eso que un sistema, ¿ya? Un sistema, pensemos por ejemplo en el hervidor que todos ustedes tienen en la casa, ¿ya? Eh, el hervidor, además de tener un sensor de temperatura, debiese tener un sensor de presión, ¿ya? Si es un sistema cerrado o un calentador de agua, porque ¿cómo sabe cuándo detenerse? Entonces, ahí está el asunto de cómo se detiene el hervidor o el calentador de agua cuando alcanza una presión y una temperatura óptima, ¿ya? Y es la razón por la cual entonces, si yo tengo un volumen X, ¿cierto? Un volumen X ejerciendo una presión sobre una superficie determinada, esta presión va a ser constante en las condiciones físicas que estamos estudiando este problema. Es decir, a la temperatura que está, la presión que se encuentra, el volumen que contiene y la cantidad de partículas que eventualmente podría tener este gas. ¿Ya? Y estas cuatro que yo acabo de mencionar, por favor, tenganlas presentes, que nosotros más adelante las vamos a mencionar, o sea, más adelante las voy a mencionar y las vamos a usar. ¿Ok? Entonces, propiedades físicas de los gases. Ahí un gas consiste en pequeñas partículas que se mueven, ya están en constante movimiento desordenado, aleatorio y azaroso. ¿Ya? La fuerza atractiva entre las partículas es muy pequeña, casi nula. La energía cinética promedio es proporcional a la temperatura. ¿Ya? De hecho, la temperatura, por definición, es la medida física de la energía cinética promedio de las partículas en movimiento constante. Las partículas están en constante movimiento y se mueven en trayectorias rectas. Es decir, a pesar de que el movimiento es aleatorio y azaroso, la trayectoria que sigue esta partícula siempre son líneas rectas, ¿cierto? Por ejemplo, de este punto a este punto, no sé, de este punto a este otro punto, y así sucesivamente, pero siempre en línea recta. Y una molécula de un gas ocupa un volumen pequeño en comparación a todo el gas. ¿Ya? Y en función de esa propiedad, nosotros podemos trabajar a partir de la cantidad, y voy a ser enfático en eso, en la cantidad de partículas que componen este gas, ya sea de una mezcla o de un gas puro. ¿Ok?
Bien, cuando se habla de un gas, entonces se describe en términos de 4 propiedades, que eran las que yo les mencionaba recién. Y aquí está lo que yo les adelanté un poco. La presión, ¿cierto? Es la relación que existe entre la fuerza que se aplica o el área o superficie en la que se reparte. ¿Ya? Es decir, es la fuerza, el producto de este movimiento constante de partículas, es la fuerza que genera, ¿cierto? Que genera este sistema en constante movimiento sobre el área del contenedor, valga la redundancia, del contenedor que lo contiene. ¿Ya? Y ahí yo les explicaba entonces que la presión va a ser igual a la fuerza partida por el área y que esta se puede expresar en Newton partido por metro cuadrado, cuya unidad es el pascal. Y ahí entonces ya estamos hablando de una unidad más conocida para hablar de presión. ¿Ya? Si nosotros tuviéramos que transformar de pascal a atmósfera, ahí abajo está la conversión. Una atmósfera corresponde entonces a 101,325 pascales. Y también podemos expresarlo entonces en términos de milímetros de mercurio o Torricelli, donde una atmósfera corresponde a 760 milímetros de mercurio o 760 Torricelli. Y esta unidad está deducida a partir del experimento de Torricelli, que es el que ustedes ven ahí, donde tenían una columna de 76 centímetros con un volumen conocido de mercurio líquido, y este sistema funcionaba entonces como un barómetro, es decir, como un instrumento medidor de presión. Entonces, él pescó esto, lo puso en distintos lugares y se dio cuenta que este valor era 760. Por eso se puede expresar tanto en 760 Torricelli como en 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Acá, ¿cierto? Si hablamos de presión, tenemos, por ejemplo, la presión de oxígeno y la presión de nitrógeno. Si ustedes se fijan en el dibujo, las presiones pueden ser aditivas, ¿ya? Entre ellas. O sea, si ambos tienen una constante de movimiento o de presión ejercida distinta, van a generar una presión distinta, pero la mezcla va a generar la suma de ambas. Fíjense que 159 y 593 es 752 milímetros de mercurio, ¿ya? Luego tenemos el volumen, ¿ya? Tenemos el volumen. Y el volumen de un gas, entonces, o va a ser igual al tamaño de un contenedor donde a él se le coloca. Pero ahí dice también varía dependiendo de la temperatura y la presión. Entonces, miremos el dibujo que está acá. Si yo estoy pensando en que el gas, ¿ya? Y me devolví solamente para hacer esto, en que el gas está en constante movimiento, ¿ya? Eso son las partículas de oxígeno y nitrógeno en movimiento aleatorio y en línea recta, como habíamos descrito anteriormente. Si está en movimiento, el movimiento es aleatorio y azaroso, ¿ya? Y está en un volumen, vamos a pensar que ese volumen, por ejemplo, es 1 litro, ¿ya? Si está, ¿cuánto es el volumen? Estoy hablando del volumen del contenedor, por cierto. ¿Cuánto sería entonces el volumen del gas según esta definición? ¿Alguien que me pudiera responder? ¿Mm? 1 litro. 1 litro, ¿cierto? Porque el volumen de un gas es igual al tamaño de un contenedor donde se le coloca. Y si el volumen del contenedor es 1 litro, entonces el volumen del gas va a ser 1 litro. Aquí dice también entonces, pero varía dependiendo de la temperatura de presión. ¿Qué propiedad o qué, sí, vamos a decir qué propiedad estaba asociada con la temperatura?
que yo les dije, esta es de hecho la definición de temperatura. ¿Lo recuerdan? Si no estoy mal, creo que es el movimiento de las partículas. Ya, va por ahí. Es la energía cinética promedio de las partículas. Y estamos hablando de energía. ¿De acuerdo? Si yo aumento la temperatura, ¿qué debería pasar con esa energía cinética? Aumenta. Debería aumentar. La relación de proporción entre ambas propiedades debería ser directa. Si aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética promedio de las partículas que componen el gas. Y si aumenta la energía cinética promedio de las partículas que componen el gas, ¿cómo debería ser la energía total del sistema mayor? ¿No es verdad? ¿No es cierto? ¿A alguien por ahí que responda? ¿No? Ok. Le adelanto entonces que sí, que la energía total del sistema debiese ser mayor. Por consecuencia, el gas debiese entonces ejercer mayor presión, debería ejercer mayor fuerza sobre el área que está ocupando o la superficie que está ocupando. Por consecuencia, al aumentar la temperatura voy a aumentar la presión. ¿Ya? Estamos hablando del gas. O sea, imagínense que estamos pasando de aquí a allá. Eso es lo que les estoy diciendo. Aumentó la energía cinética promedio, aumentó entonces la presión del gas. Y cómo eh, debiese variar en función de su volumen. Como profe que no le escuché. Cómo entonces debería variar en función de su volumen. Y el volumen disminuye, aumenta la presión, y si el volumen aumenta, disminuye la presión. Ya, pero estamos hablando del gas. Ojo con eso. Aumenta. Aumenta, ¿cierto? Aquí estamos hablando del gas. Si aumentó la presión ejercida del gas, ¿qué es lo que debería pasar con el volumen? Debería aumentar, ¿no? Sí, Piensen en lo siguiente, ¿por qué se recomienda o no se recomienda quemar las latas de aerosol? porque explotan. Porque explotan. ¿Y por qué explotan? Porque son inflamables. Ya, pero por qué son Por el inflamables? gas. El gas que contienen adentro. Hay un gas que aumenta su temperatura, aumenta su presión y aumenta su volumen. ¿No es así? ¿No es así o no? Sí. Ya, bien. Entonces, seguimos con las propiedades. Y vamos a hablar entonces del volumen molar. Yo hace un rato atrás le hablaba que uno, así como a grosso modo, les decía que uno podía establecer una relación entre el volumen y la cantidad, o específicamente de la cantidad a nivel molecular. Entonces, el volumen molar es el volumen de un mol de gas que se ocupa en un recipiente en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Ya? Y ahí está como TP, que es lo mismo que yo les dije al principio, CNPT. ¿Ya? Pero ahí dice CNTP, es lo mismo. Experimentalmente se comprobó entonces que el volumen molar, el cual equivale a 22,4 litros. Si nosotros tenemos cualquiera de esos gases que están ahí, el dihidrógeno, el dioxígeno y el propano, nosotros sabemos que un mol es equivalente a sus respectivas masas molares, ¿no es así? ¿No es así? Sí.
Ya. Entonces, también podemos decir, a partir de este experimento, que este mol de cualquiera de los gases, independiente de su naturaleza, siempre van a ocupar 22,4 litros de volumen. ¿Ya? Bien. Luego tenemos la temperatura. Y esta se relaciona con la energía cinética de las partículas. Eso ya lo habíamos visto. ¿Ya? Acá, ¿cierto? Tenemos una condición de un experimento donde tenemos un émbolo, ¿cierto? Dice gas a una cierta temperatura, la que está acá. Luego, aumento de temperatura a presión constante. Y el gas aumenta su volumen. Fíjense, yo en el experimento mental que les hice en las diapositivas anteriores, yo les dije que aumentaba el volumen, la presión y la temperatura, pero hay una cuarta variable que yo no agregué, que yo asumí constante. Estos experimentos siempre se hacen teniendo una variable constante, de las 4 que estamos mencionando. ¿Cuáles son las que hemos mencionado hasta el momento? La presión, el volumen, la cantidad de muestras o la cantidad de partículas, en este caso los moles, y ahora entonces estamos hablando de la temperatura. ¿Ya? Más adelante aparece entonces la cantidad de moles de un gas, pero ya nos adelantamos al hablar de volumen molar. Entonces, bajo estas condiciones, si yo aumento la temperatura, el volumen va a aumentar. ¿Ya? Es lo que se observa con el caballero que está parado ahí en esos escalones, que no sé qué, no sé qué explicación tienen, pero básicamente es lo que ocurre. Cuando aumento la temperatura de un sistema a presión constante, entonces el volumen del sistema, en este caso el gas, va a aumentar. ¿Ok? Finalmente, entonces tenemos la cantidad de gas, que es los moles de gas, ¿cierto? Y que su medida por lo general está relacionada con la cantidad del gas en gramos. Como habíamos visto en el caso del volumen molar, nosotros, por ejemplo, vimos el caso de el caso del hidrógeno. Ya nos vamos a explicar con el más sencillo. Nosotros sabemos que 2 gramos, ¿cierto? 2 gramos de este gas equivalen a un mol. ¿Ya? A un mol, ¿cierto? Y que un mol, entonces, que un mol es equivalente a 22,4 litros. Ya sabíamos eso previamente. Entonces, ahí está la razón de por qué el volumen está relacionado con la cantidad del gas en gramos, pero en los cálculos de la ley de los gases se necesita transformar los gramos en moles. Entonces, a medida que aumenta la cantidad de materia, ¿cierto? Aumenta el volumen del gas. Y eso tiene sentido, pues si ustedes, no es lo mismo tener 10 pelotitas en un recipiente que caben 10 que 20 pelotitas en el mismo recipiente, ¿cierto? Porque no van a ocupar el mismo espacio, a eso se refiere. ¿Ya? Cuando hablemos de volumen, traten de entenderlo de esa forma, como el espacio ocupado. ¿Ok? Bien, vamos entonces a un cuadro resumen, ¿ya? de estas propiedades que nosotros vimos recién, donde tenemos la presión, volumen, temperatura y cantidad. Ahí está la descripción de cada uno. ¿Ya? Presión, recuerden que es la fuerza que ejerce el gas contra las paredes del contenedor. El volumen es el espacio ocupado por el gas. La temperatura corresponde a la energía cinética y velocidad del movimiento de las partículas de gas. Y la cantidad corresponde a la cantidad de gas presente en el contenedor. Y entonces las unidades respectivas de cada una de estas propiedades en las cuales normalmente se miden. Nosotros vamos a trabajar normalmente en atmósfera, en litro, en Kelvin y en moles. ¿Ya? Y eso que yo acabo de subrayar, por favor, ténganlo presente porque también lo vamos a usar. ¿De acuerdo? Bien. Con respecto a la ley de los gases,
Ya tenemos estas 5 leyes. Ya, tenemos la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, la ley de Avogadro y la ley de los gases ideales. ¿Ya? Y la ley de Boyle, que es la primera que vamos a ver, relaciona dos constantes, o sea, dos propiedades, relaciona la presión y relaciona el volumen. ¿Ya? La ley de Boyle establece entonces que el volumen de una cantidad dada de gas a temperatura constante varía directamente con la presión. Entonces, esta relación, ¿ya? Con esta relación, ¿cierto? Si ustedes se fijan, si yo aumento el volumen, la presión disminuye. ¿Ya? Esto, a diferencia del ejemplo que yo les di de la lata y el sistema y todo lo demás, ocurre a temperatura constante y a cantidad de gas constante. ¿Ya? Aquí cuando nosotros estudiamos estas leyes, lo que tenemos que pensar es tener en un sistema de referencia. Y en este caso, el sistema de referencia entonces es la cantidad y la temperatura. Estas no se tocan ni se corrigen. Solamente se trabaja con estas dos que son presión y volumen en esta ley. ¿Ya? Al establecer entonces esta variación directa, ¿ya? Nosotros podemos decir entonces que, voy a ir a la pizarra brevemente para explicarles esto. Les puedo decir lo siguiente. A ver. Si no ven lo que voy a escribir en la pizarra, avísenme inmediatamente para corregirlo, ¿ya? Vamos entonces a la pizarra. Ok. Ya. ¿Ven la pizarra? Sí, profe. Perfecto, gracias. Entonces, eh, ¿qué era lo que le estaba diciendo? Ah, sí. Ustedes vieron este gráfico de la presión por un lado, el volumen por otro lado, ¿no es así? Y vieron entonces que la variación es así. Y también vieron entonces que al establecer una relación entre la presión y el inverso del volumen, esta relación es directa, ¿cierto? Este gráfico que está acá establece entonces que la presión va a ser igual al inverso del volumen por una constante, vamos a decir que es K. ¿Ya? Teniendo en cuenta que la relación es directa, ya, y que está descrita entonces en función de esta ley, o sea, de esta fórmula o proporción, podemos decir entonces que el producto entre la presión y el volumen siempre es constante. Y en este principio, o en esta que está acá, entonces se basa la ley de Boyle. Y la ley de Boyle debe ser conocida para ustedes. La ley de Boyle, o de Boyle, como la Susan Boyle del Got Talent británico, es que en condiciones de presión y volumen inicial y presión y volumen final, entonces esta relación siempre es constante. ¿Ya? De eso se trata entonces esta, ¿cómo se llama? Relación. ¿De acuerdo? Denme un minuto, chicos, por favor.
Bien, ¿estamos de acuerdo entonces? ¿O no estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, vamos a borrar entonces acá y nos vamos a devolver a la diapositiva. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso y sabiendo entonces que el producto entre la presión y el volumen final va a ser igual a la presión y el volumen inicial de un sistema, donde este producto siempre es constante, ¿ya? Ahí está lo que yo les decía recién, ¿ya? Y ahí está entonces la ley de Boyle, que es P1 por V1 igual a P2 por V2, ¿ok? Veamos entonces este ejercicio. Dice, una muestra de un gas cloro ocupa un volumen de 946 ml. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice el ejercicio. Una presión de 726 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión del gas en milímetros de mercurio? Si el volumen está reducido a una temperatura constante de 154 ml. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a la pizarra. Vamos a ir a la pizarra. Esta pizarra eh, es un poco distinta a la que normalmente usamos. Entonces nos dicen gas cloro, ¿cierto? Tiene una presión inicial y un volumen inicial, ¿cierto? Y lo que nosotros tenemos que buscar es, lo que tenemos que buscar entonces es la presión final, ¿ya? La presión 1 de este sistema es de 726 milímetros de mercurio, ¿ya? Y el volumen es de 946, no, 946 ml, casi un litro, ¿ya? ¿Cómo lo harían ustedes? Yo sé entonces que P1 por V1 va a ser igual a P2 por V2. ¿Y cuál sería entonces cuál sería entonces la incógnita? Perdón, estaba medio perdido. ¿Cuál sería entonces la incógnita? La presión 2. La presión 2, ¿no es cierto? Esta que está acá sería nuestra incógnita. Entonces, despejando esto, sería entonces volumen 2 igual a presión 1 por volumen 1 dividido por la presión 2. ¿Ya? Fíjense que si hacemos el análisis dimensional, las presiones se nos van a ir y la unidad que deberíamos encontrar es el volumen. Veamos si eso es cierto, ¿ya? Yo el resultado de este ejercicio lo tengo en la presentación, así que lo vamos a ver inmediatamente en esta. Y si ustedes se dan cuenta, em, no, nos equivocamos acá. Es la presión final la que debemos entonces, em, la presión final es la que debemos entonces despejar de la fórmula o poder entender el, cómo se llama el ejercicio. Ya fíjense ahí. A ver. em, ¿Lo ven o no? ¿O lo desarrollamos en la pizarra manualmente? ¿Lo ven, chiquillos?
Sí se ve. Ya. Entonces queda claro que es la presión y no el volumen como habíamos descrito en un principio. Y ahí cometí un error, estaba pensando en otra cosa. ¿Ya? Vamos entonces a... Vamos entonces a la siguiente ley, que es la ley de Charles. ¿Ya? Y esta dice entonces que el volumen de una cantidad de gas a presión constante, ¿ya?, varía directamente con la temperatura. Eso fue lo que vimos al principio. ¿Ya? ¿Lo recuerdan, no? Lo habíamos visto al principio. Del ejemplo del chico que estaba parado como arriba de un cajón donde el volumen aumentaba. A ver, Sí, profe. ya. No, solamente para hacerlo un poco más práctico. Nosotros teníamos entonces este gráfico que estaban viendo ustedes en la pizarra, o sea, en la diapositiva, donde tenían el volumen y la temperatura. Y esta relación también era directa, ¿cierto? Pero esta era directa y no inversa como el caso del volumen con la presión, ¿ya? Entonces, nosotros podemos establecer que el volumen va a ser igual a la temperatura por una constante, y si nosotros quisiéramos despejar entonces el volumen partido por la temperatura siempre va a ser constante. De ahí entonces nosotros podemos decir que en condiciones finales de volumen y temperatura esta relación siempre se va a mantener constante. Y esto entonces es la que describe la famosa ley de Charles. ¿Ok? Si entendieron, ¿ya? Si entendieron, vamos a hacer entonces el siguiente ejercicio. La muestra de gas de monóxido de carbono, ¿ya? Dice que ocupa 3,20 litros a 125 grados Celsius. ¿A qué temperatura el gas ocupará un volumen de 1,54 litros si la presión permanece constante? Y entonces aparece el resultado que está acá, ¿ya? Donde yo establecí recientemente que la relación es directa entre el volumen y la temperatura, y nosotros tenemos 4 variables donde una es la incógnita. Normalmente esta es la mecánica con la que se hacen este tipo de ejercicios, para que ustedes lo tengan presente en el futuro, ¿ya? Solamente hay algunos casos especiales donde ustedes van a tener que o trabajar con la ley de los gases ideales o trabajar con otro tipo de, o sea, con otro tipo de variables, ¿ya? Pero normalmente nosotros vamos a trabajar en condiciones ideales y vamos a establecer estas relaciones, o en su defecto vamos a trabajar con la ley de los gases ideales. ¿Ok? ¿Se entendió, no? Sí, profe. Perfecto. Vamos entonces a la ley de Gay-Lussac. ¿Ya? A la ley de Gay-Lussac, que dice que entre la temperatura y la presión de un gas, cuando el volumen es constante, la presión del gas es directamente proporcional a la temperatura. ¿Y esto qué significa? Que si aumentamos la temperatura, entonces aumentará la presión a volumen constante. ¿Ya? Vamos a ir a la pizarra rápidamente y vamos a ver entonces este grafiquito. Entonces, habíamos visto, a ver, ahora sí, en el grafiquito habíamos visto que presión, temperatura, su relación era directa. ¿Ya? Esta relación es directa cuando el volumen es constante. ¿Ok?
Entonces nosotros podemos establecer lo siguiente, que la presión va a ser igual a la temperatura por una constante, y en función de esto acá podemos decir entonces que el cociente entre la presión y la temperatura entonces siempre va a ser constante. Vamos a escribir bien eso, siempre va a ser K, ¿cierto? A partir entonces de esta relación, que aparece acá, nosotros podemos decir entonces que las condiciones iniciales de presión y temperatura van a ser iguales a las mismas presiones y temperaturas finales. Y esta entonces es lo que describe la famosa ley de Gay-Lussac. ¿Ok? Bien, si entendieron eso, entonces vamos a ver un ejercicio. Pero el ejercicio ya estaba con el resultado en la diapositiva misma. El ejercicio decía entonces, miren el ejemplo que les había dado recién. Los contenedores de aerosol son peligrosos si se calientan ya que pueden explotar. Supongan que un aerosol con una presión de 4 atmósferas y 25 grados Celsius se lanza al fuego. Si la temperatura del gas dentro del aerosol alcanza a los 402 grados Celsius, ¿cuál será la presión? ¿El contenedor de aerosol explotaría si la presión interna supera las 8 atmósferas? ¿Cómo sabemos eso? Para saberlo, tenemos entonces que establecer esa relación. Quiero que se fijen en un detalle importante, chicos. Fíjense que las temperaturas como variables están expresadas en grados Celsius, pero a la hora de resolver el ejercicio, estas están expresadas en Kelvin. ¿Se dieron cuenta de eso, no? Sí, profe. Ya. Si se dieron cuenta de eso, estamos súper bien entonces. ¿Por qué? ¿Y por qué se trabaja así? La temperatura en Kelvin se le conoce como temperatura absoluta, ¿ya? Ustedes saben que hay algo absoluto, es algo único, ¿ya? Y la relación entonces que hay entre una y otra es la siguiente, se las voy a explicar a continuación. Sabemos entonces que nosotros trabajamos en la escala centígrada, que es la de los grados Celsius. A ver, algo pasó aquí. Ahí está escribiendo. Que es la que expresa su resultado en grados Celsius, ¿cierto? Y nosotros estamos viendo todo el rato que esto es Kelvin. ¿Cómo yo me voy de aquí para allá y de aquí para allá? ¿Ya? Para irme, vamos a ponerle 1 y a este le vamos a poner 2, ¿cierto? Para poder entender cómo funciona este asunto. ¿Ya? Si yo quiero pasar de aquí a acá, ¿cierto? Kelvin va a ser igual a 273,15 más los grados Celsius. ¿Ya? De ahí entonces que 675 Kelvin sean los 402 grados Celsius y los 298 Kelvin sean los 25 grados Celsius. Este es para 1. Si yo quiero ir a 2, el recíproco sería 273,15 menos los Kelvin que ustedes obtengan del ejercicio. ¿Ok? Teniendo en cuenta eso, entonces, ya sabemos que podemos trabajar con eso que está ahí. ¿De acuerdo? Luego, tenemos la ley de Avogadro. Y la ley de Avogadro dice que el volumen de una cantidad dada de gas a temperatura y presión constante varía directamente con el número de moles. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Eso significa ¿ya? Eso significa que si yo tengo esta relación directa, ¿ya? Fíjense, es directa porque el volumen con un número o una cantidad y el doble del volumen con el doble de la cantidad.
¿Ya? Si esa relación es directa, entonces yo puedo establecer lo siguiente. Quiero que por favor miren un poco la pizarra. ¿Ya? Habíamos dicho entonces que esta relación es directa en respecto al volumen y la cantidad. ¿Ya? Por tanto, podemos decir entonces que podemos decir entonces que el volumen va a ser igual a la cantidad por una constante, y podemos establecer entonces de que esta cociente entre el volumen y la cantidad siempre va a ser constante. Teniendo en cuenta esta relación, entonces podemos decir que el volumen, ¿ya? El volumen en condiciones iniciales partido por su cantidad va a ser constante en respecto a las mismas condiciones finales, ¿ya? El cociente entre el volumen y la cantidad inicial debería ser igual entre el volumen y el volumen y la cantidad final. Ahora, este cociente da un valor que debería ser constante, K. Esta K, ¿qué vendría siendo? Del gráfico debería ser la pendiente de la recta. ¿Ya? Si ustedes tuvieran varios datos y pudieran sacar la distancia entre dos puntos y aplicar entonces la famosa ecuación de la recta, que es m igual a... No sé, ahí se me olvidó esa cuestión. vamos a buscarla inmediatamente. Es mx. A ver si alguien... no. M es la pendiente, pero la ecuación de la recta debería ser I igual a mx más b, si no me equivoco. Esa. Si ustedes logran sacar ese valor de m, es la misma constante que si estuvieran entonces haciendo el cociente. ¿Ya? Esa es la famosa ecuación de la recta. A mí se me había olvidado por un momento. ¿Ok? Vamos entonces de nuevo a la presentación. Ya, vamos de nuevo entonces a la presentación. Y acá estoy. Veamos entonces lo siguiente. Dice, un globo con un volumen de 220 ml se llena con 2 moles de helio. ¿A qué volumen se expandirá el globo si se agregan 3 moles más de helio? La presión y la temperatura permanecen constantes. ¿Ya? Yo sé que esto resulta un poco complicado de entender, pero en el fondo lo que yo estoy haciendo es, estoy agregando lo que les explicaba recién, pues estoy agregando 10 pelotitas en un contenedor que tiene, que caben 10 pelotitas, y después estoy agregando 20 pelotitas sobre las 10 que ya tengo en el mismo contenedor, ¿ya? Eso es lo que estoy haciendo. Y eso explica entonces también por qué en el gráfico que mostré anteriormente el número de moles es independiente al volumen, ¿ya? Por eso está en el eje X. Si ustedes establecen esto y ustedes se fijan, esto básicamente es una relación de proporción. No hay mucho que entender acá. Se puede entender de que el volumen final son de 550 ml. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Hay alguna duda Por mi hasta acá? parte, no, profe. Ya, el resto No, profe. y los otros 34 me respondieron 2 solamente. ¿Están de acuerdo con lo que dicen sus compañeros? 33 porque hay otros que me responden por chat. ¿Ok? Bueno, voy a asumir entonces que no hay ninguna duda hasta el momento. Y de todas estas relaciones que yo les mostré recién, nosotros podemos hablar de una ley de los gases combinada, ¿ya? Donde la ley de los gases combinada mantiene constante la cantidad. Entonces, si ustedes se fijan ahí, tenemos la ley de Gay-Lussac, la ley de Boyle y la ley de Charles. Nosotros podemos establecer relaciones entre estas, ¿ya?
Y al establecer estas relaciones podemos decir, o podemos generar esta ley de los gases combinada, que es esta fórmula que está aquí al medio, donde podemos establecer que a cantidad de gas constante, el producto entre el volumen y la presión, así como el cociente entre la presión y la temperatura, ya sean condiciones finales o iniciales, esta es constante. ¿Ya? Y si entendieron esto, entonces, el ejercicio vendría siendo este que está acá. ¿Ya? La forma de resolver esto es exactamente igual a los ejercicios anteriores. Se establece una relación de proporción, ¿ya?, entre las presiones, volúmenes y temperaturas iniciales y presiones, volúmenes y temperaturas finales. ¿Ya? La gracia que tienen estos ejercicios, este y los anteriores, es que siempre hay una variable que queda de incógnita. Entonces es despejar en función de esa incógnita la variable que debemos encontrar. ¿Ya? Si ustedes observan el problema, el volumen 2, que es lo que nos está preguntando, el volumen de la burbuja cuando llega a la superficie del océano, donde la presión es de 1 atmósfera y la temperatura es de 18 grados Celsius. ¿Ya? Fíjense que estamos trabajando con ml, atmósfera y Kelvin. ¿Ya? Recuerden que las unidades a trabajar acá, y ya les voy a explicar por qué, siempre son para el volumen litro, para la presión atmósfera y la temperatura Kelvin. Y en el caso de las cantidades, mol. No está acá porque sabemos que es constante, pero es mol. ¿Ok? Ok. Vamos a llegar hasta acá el día de hoy. ¿Ya? Vamos a llegar hasta acá, hasta la ley de los gases ideales. Si tienen dudas, por favor, pregunten. ¿Ya? Esto lo vamos a comenzar a ver en la próxima clase, es decir, ya el viernes tienen la tercera prueba corta, chicos. Luego de esas tienen semana de receso y después de la semana de receso, entonces, ustedes tendrían la segunda clase de gases. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a llegar hasta acá. Si no tienen más dudas